humilla a una persona sin saber que era el dueño. Lucía, una joven de 22 años, llega emocionada a su nuevo trabajo en una boutique de ropa exclusiva. Es amable y cree que un buen trato hace la diferencia. Carla, la encargada de la tienda, le indica que debe ser selectiva con los clientes, pues la boutique es solo para cierto tipo de personas. Un hombre de apariencia descuidada, con ropa sencilla y gastada, entra a la tienda. Carla lo observa con desdén y frunce el ceño. Lucía, en cambio, lo recibe con una sonrisa y lo saluda amablemente. Buenos días, señor. Bienvenido a nuestra boutique. ¿En qué puedo ayudarle? Carla se acerca rápidamente al hombre y le dice en tono seco: Señor, esta tienda es muy exclusiva. Quizás debería buscar algo más acorde en otro lado. Lucía se incomoda con la actitud de su jefa y observa la reacción del hombre. El hombre la mira sorprendido, pero sin decir nada, simplemente asiente y sale. Lucía siente que algo no está bien, pero Carla le dice con orgullo: así se hace, hay que cuidar la imagen del lugar. Al día siguiente, Carla anuncia que el dueño de la boutique pasará a conocer al personal. Lucía se emociona, esperando causar una buena impresión, mientras Carla solo se preocupa porque todo se vea impecable. El mismo hombre que Carla humilló entra a la tienda, pero esta vez con seguridad. Todos los empleados se alinean para recibirlo. Señor Martín, bienvenido, dice Carla con una sonrisa fingida. Lucía se queda helada al darse cuenta de que el hombre que Carla trató con desprecio es en realidad Martín, el dueño de la boutique. Carla también lo reconoce y su rostro palidece. Martín la observa fijamente. ¿Tú eres la encargada, verdad?, pregunta con tono neutro. Carla asiente nerviosa sin poder encontrar las palabras adecuadas. La tensión en la sala es palpable. Carla intenta explicarse, pero Martín la interrumpe con un gesto de su mano. Mira a Lucía, quien baja la cabeza, sintiéndose avergonzada por lo sucedido. Martín pide hablar con cada empleado. Cuando llega el turno de Carla, ella entra en la oficina con el corazón latiendo rápido. Lucía también es llamada más tarde. Martín se sienta frente a Carla y con calma le dice: una tienda exclusiva no se define por a quién se le permite entrar, sino por la calidad del servicio que ofrece. Carla baja la cabeza sintiendo vergüenza. No puedo tener encargados que juzguen a los clientes por su apariencia, continúa Martín. Si esta tienda no es para ciertas personas, entonces tal vez tú tampoco lo seas. Martín le entrega su carta de despido. Carla, con los ojos llenos de lágrimas, la toma sin decir nada. Se siente humillada y arrepentida. Lucía, aunque sorprendida, entiende que fue lo correcto. En su departamento, Carla repasa los acontecimientos, se da cuenta de su error y comprende que juzgar a alguien sin conocerlo puede llevar a consecuencias inesperadas. Días después, Martín le ofrece a Lucía el puesto de encargada de la tienda. Necesito gente con valores en mi negocio, le dice. Lucía acepta con gratitud. Bajo la supervisión de Lucía, la tienda adopta un trato más inclusivo. Todos los clientes son bienvenidos y reciben un servicio excepcional. Martín regresa un mes después y observa con satisfacción cómo Lucía maneja la tienda con calidez y respeto. Has hecho un gran trabajo, le dice. Carla, buscando redimirse, consigue trabajo en otra tienda más pequeña. Ahora atiende a cada cliente con respeto y cortesía sin importar su apariencia. Lucía y Carla se encuentran por casualidad. Carla le agradece por haber sido un ejemplo positivo. Me enseñaste que un cliente es más que su apariencia, admite Carla. Lucía sigue creciendo en su carrera, orgullosa de haber cambiado la forma en que la boutique trató a sus clientes. La verdadera exclusividad está en el respeto y la atención de calidad. Esta historia nos deja una enseñanza clara. Nunca debemos juzgar a alguien por su apariencia. La verdadera elegancia y distinción no radican en rechazar a los demás, sino en ofrecer un trato digno y respetuoso sin importar su condición.
A veces un pequeño acto de amabilidad puede cambiar no solo la vida de un cliente, sino también la nuestra.